Bienvenidos a Los Profundos, el podcast donde intentamos llegar al cielo sin morirnos de aburrimiento en el intento. Somos dos parejas casadas, católicas y maravillosamente imperfectas, que creemos que la fe se vive mejor entre risas, preguntas incómodas y uno que otro café que algunos derraman. Aquí hablamos de cosas serias, pero no nos tomamos demasiado en serio. Así que relájense, pónganse cómodos y prepárense para ir profundo esta vez. Bien profundos, pero con mucho humor. Bienvenidos. Al podcast donde profundizamos en los temas que nadie quiere profundizar, pero que todos quieren oír. Bueno, hoy les doy la bienvenida a nuestro cuarto capítulo. La muerte no era parte del plan. Un tema que con todo el respeto que se merece, Kiko y Jihan nos permitieron traer a este capítulo tan especial. Vamos a hablar sobre cómo la pérdida de un hijo, cómo la pérdida de Agustín transformó sus vidas, transformó las nuestras. Creo que la de muchos. Nosotros de sapos ahí, transformó la nuestra. Pero bueno, creo que es un capítulo que va a tocar todas las fibras. Desde ya estoy segura que Dios está permitiendo que este capítulo sea muy especial. Y a mí me encanta porque creo que he caminado contigo o con ustedes este duelo, este episodio de sus vidas, pero nunca hemos profundizado realmente cómo lo has vivido tú, Kiko. Y sería bacanísimo poder que aquí nos cuentes también tu parte, porque ya Jester ya lo ha llevado desde la parte como de madre, y sería bacanísimo como un hombre también como tú, que le ha dicho sí a Dios desde hace mucho, pudo afrontarlo con la plena confianza de que estaba siendo sostenido por algo que no era simplemente tú. Y creo que eso va a ser valiosísimo para las personas que están viviendo duelos, porque como toda herida o como todo duelo, como toda cosa impactante en la vida puede ocasionar rupturas en matrimonios, en parejas, y para mí ustedes han sido un ejemplo de fe, un ejemplo de unión, y siento que los han unido más y que también ha reconstruido nuestra relación muy linda, porque, o sea, como que ya sabemos como para qué hemos sido llamados hijos de Dios y para qué hemos sido hechos. Y creo que eso cambia la forma en que uno vive la vida. ¿Cómo era el dicho? El que tenga miedo, ¿cómo era tu dicho? El que tenga miedo de morir, que no nazca. O sea, que esto es una encerrona que me está haciendo. Básicamente. Palabras, sí. Sí, porque nadie sabe de tu lado. Nadie sabe tu historia. Yo voy a arrancar con una pregunta que te la quiero hacer a ti puntualmente, Kiko. Te la quiero hacer a ti y bueno, contarnos un poco también el contexto para que todos puedan entender las respuestas. Quiero hacerte una pregunta. Kiko, ¿dónde está Dios cuando un hijo muere? Yo creo que la pregunta no es tanto a dónde está Dios, sino a dónde está uno respecto a Dios. Y yo entendí cuando un hijo muere, cuando lo más preciado que uno quiere en la vida se va, uno no está caminando, uno no está yendo por la vida, sino que uno está clavado en la cruz. Y es en ese momento a donde uno está más cerca de Jesús. Eso lo entendí muy, muy rápido. Yo creo que no pasaron más de 3 horas desde que nos dicen que Agustín falleció y un sacerdote me dio esa respuesta. Fuimos a la Torcoroma aquí en Barranquilla y fuimos al Santísimo, obviamente desgarrado, llorando, pero era como nuestro lugar seguro. Era el sitio a donde nos acogían más allá de un abrazo físico de cualquier persona. Y llegamos y ese día el padre Rodolfo Londoño estaba en Barranquilla. Cuñita. Bonita. No hace falta las cuñas. El padre Rodo estaba acá y Llaves del Cielo de Barranquilla, que son muy cercanos a él. Pero que es el cielo. Eso es otro Eso capítulo. es otro capítulo. Lo contactaron, no sé por qué, y le dijeron, hey,
de hablar con este man a la Torcoroma y nos encontramos allá. Todo esto fue cuestión realmente como un par de horas. Desde que salimos de la clínica dejamos todos los papeles y los procesos tirados. Mi mamá tuvo que firmar todo a nuestro nombre. Y él me dice, entramos al templo, estaba vacío, y en la Torcoroma hay un Cristo como de 3 metros de alto. Impresionante. Esa es una historia espectacular que el padre, que Monseñor Dimas tiene con la Torcoroma. Y nos sentamos al frente en las primeras bancas y empezamos a hablar. Es más, a donde siempre me hago. Por eso es que yo me hago en la Torcoroma, pues nos hacemos a mano izquierda, porque tiene mucho sentido. Hoy no, porque Mila quiso hacerse. Ah. En la primera. Nosotras en la primera Sí. fila. Y él me dijo, hijo, ¿qué tienes para decir? Y yo con tanta rabia, y porque tiene mucha rabia con Dios, porque hasta el último segundo de su vida, Creo que todo el Agustín, mundo oró porque, o sea, como que todo el mundo estaba pensando que se iba a Que sí sanar. va a ser. Agustín. total. Y el primero, pues éramos sus papás. ¿Ya? Sí, pero tú siempre creíste que el milagro, como pensábamos que iba a pasar, que era que se iba a salvar, tú estabas muy convencido de que él se iba a salvar. Total. Porque es que se lo hemos entregado todo a él. Entonces dijimos, pues sí, hemos hecho todo by the book, ¿no? Pues hay que recibir lo que dice también la palabra. Entonces nos sentamos a hablar y él me dijo, cuéntame, hijo, ¿qué tienes para decir? Y de tanta rabia que tenía, yo le dije, lo voy a joder. Le voy a hacer una pregunta y lo voy a joder. Y fue justamente eso. ¿A dónde está Dios en este momento? Porque no lo veo. Porque hice esto, hice lo otro, pedí esto. O sea, todo. Lo he hecho completico. Y él Además, no perdóname, salió. paréntesis, ese era, yo recuerdo, yo que lo vi desde afuera, ese era el run run. Ellos que han dedicado su vida de una forma apostólica a Dios, les quita un hijo. Total, ¿Dónde está total. Dios? O sea, en esa primera fase, digamos que fue una mala valla publicitaria para Dios, Total, un mal Porque sí. marketing. porque la gente al límite lo vio así. Lo vio así. Total. Pero Dios no se equivoca. Pero para allá vamos Es más que adelante. Pero tú mismo, Es particular. hasta tú mismo, mira que tú lo acabas de decir, si yo he hecho Claro. todo, ¿por qué? Total. Y él se quedó pensando, yo creo que esa pregunta, yo siento que a él no se la habían hecho, porque no tenía como la respuesta ahí, como, ¿no? Pues debajo de La cita mano, bíblica la cita lista. bíblica. No, nada. Él se quedó en silencio. Yo siento que le estaba orando muchísimo. Seguro. A ver qué me respondía. Por supuesto. Muy, muy delicado ese momento. Y respondió justamente lo que Dios tenía que decirme. Y era, hijo, Jesús está allá, clavado en la cruz. Míralo. Y yo lo miré. Y me dijo, y tú estás al lado de él, en la cruz. Wow. Y hoy se están haciendo compañía los dos en el dolor. Y él está igual que tú, llorando, sufriendo. Y cuando yo entendí eso, cuando entendí que Jesús me acompañaba, inclusive en el dolor más profundo que he vivido en mi vida, me sentí amado. Sentí que Él no se bajó del barco. Y hay mucha gente que cuando pues, son las buenas, ahí están. Pero cuando son las vacas flacas, salen a correr. O cuando uno está emproblemado, o lo que sea, la gente sale a correr. Porque al pobre Dios lo tienen transaccional. Así. Total. Y me sentí amado. Y cuando uno se siente amado, abrazado, en el peor momento de su vida, uno siempre va a llevar a esa persona el resto de su vida en el corazón. Y creo que es cuando se revela todo este misterio de Dios, de Jesús, que muere, porque para muchos puede ser como una historia más, y creo que sigue siendo una historia más en la historia de la humanidad, que sí murió y se queda ahí. Pero cuando nosotros que caminamos por fe, que tú empiezas a caminar por fe, cuando tú miras la cruz, te das cuenta que realmente eso es lo que resume, en pocas palabras, la vida de uno. O sea,
le da respuesta al dolor, le da respuesta Claro. a las circunstancias difíciles de la vida y que no es un Dios ajeno, sino que es un Dios que te acompaña, Un Dios hombre. un Dios Es hombre. que eso, bueno, esa es una gran parte de la misión de Cristo en la tierra. Es eso. O sea, sí, Él vino la nueva alianza, Él vino a cambiar las cosas, pero una de esas cosas que Él cambió es atraer o a recibir el dolor humano para con nosotros. O sea, si me entiendes, para que no sintamos ese Dios lejano, sino todo lo contrario. Si Él sufrió y era parte del plan, nosotros también tenemos que sufrir. Si Él, Y hace parte del plan. claro, si Él limpió los pies, lavó los pies de los apóstoles, nosotros, ¿cuánto más no tenemos que lavar los pies a otras personas? Si Él compartió, si Él perdonó, ¿cuánto más no tenemos que compartir, perdonar, amar, lo que ustedes quieran? Esa es la gran misión o el aprendizaje de la vida de Cristo, o uno de los aprendizajes de la vida de Cristo en la tierra. Es ser ese modelo de ese Dios hombre. Eso es. Me encanta escucharte, sabes que me encanta escucharte porque poco te escuchamos de este tema. Te Porque tengo es que no invitan. Entonces, nunca nos vemos. nunca nos vemos. Em, No, en verdad nunca hablamos. Ella contigo no habla. Los Ya. hombres no profundizan. Si no estuviéramos nosotras dos, no existían los profundos. total. Es verdad. Las originales profundas somos tú y Sí, yo. literal. Oye, Como son las historias, las del carro, cuando Chichi y yo vamos con... Cuando vamos a hablar, o sea, no hablamos, Kiko, eso. no, No hablan, mudos. una vez que hablaron. Una vez que hablaron y hablaron tanto que me quedé callada. Y yo como que, ¡oh, están hablando! Aprovechar. Oye, bueno, Pero ¿sabes qué es lo bonito de eso? Y recapitulando un poco lo que viste, yo me acuerdo cuando salimos de la Torcoloba, tú y yo, que tú me dijiste, acompáñame, y fuimos los dos a empacar las cosas de Agustín. Uy, pucha. Los Se dos, me había borrado la cabeza. su sí. maletica, y tú empacando que íbamos a donar eso. Ujú. O lo ibas a donar después, y yo aquí diciéndome, Lo íbamos a donar. lo ibas a donar y ahí está el silencio de el silencio cómodo. no, El y- silencio cómodo que Sí. solo entre los amigos existe. Podemos estar en silencio y no pasa que nada. eso hace un buen amigos. Y yo me acuerdo que ese caminar en silencio, o sea, porque da risa que uno se la pase en silencio o que no tengamos nada que decir, porque, pero creo que en el silencio uno profundiza y me voy a ese momento donde fuimos, donde me dijiste que te acompañara como a recoger tu maleta de ese apartamento que tenías temporal aquí en Barranquilla y que en silencio simplemente recogías y nos acompañábamos, o te acompañaba yo y creo que al final también es importante saber que Dios camina con uno en el silencio y que no todas las veces Dios le está hablando a uno Total. y no todas las veces Total. van a haber señales en el cielo, sino que la señal más grande es la cruz y en el silencio María lo acompañó en el silencio, sus amigos lo acompañaron, aun cuando tenían miedo de lo que estaba sucediendo alrededor, y me imagino que tú también tenías miedo, ¿qué va a pasar ahora? O sea, como que, ¿cómo afrontar esto? ¿Qué va a pasar con mi relación con Jihan? O sea, como que, Kiko, tú pensabas, cuando tú empacabas esa ropita de Agustín en silencio, o sea, ¿qué se pasaba por tu cabeza? Sí, que sentías, tú ni llorabas. Ah, bueno, no. Lo otro era que cuando salgo de la iglesia, justamente empiezo a sentirme como protegido, blindado, y no es hacia algo malo, sino una fuerza que me empieza como a surgir para cumplir mis obligaciones y responsabilidades, tanto en mi hogar como en mi familia, como sacar la ropa de la casa, porque pues Jehan estaba muy Además, afectado. hoy el rol del hombre enseguida como de Total. proteger, Y no, dirigir. y mira, y es una gracia que hay que sí, pedirle. eso es lo que iba a decir. Es una gracia, no es algo malo. O sea, no lo vean como que no. No le importó. Él Sí. fue y dejó a la mujer allá. No, todo lo opuesto. Es como, o sea, si ella no quiere venir y no puede venir, está bien. O sea, Yo me uno encargo. yo me encargo. Y o sea, todavía siento que esa gracia me rodea, me protege y uno se siente amado. Porque
toda mi vida, yo nunca supe decir nunca supe dar un pésame. Nunca. O sea, yo le huía porque no sabía cómo afrontar eso. Y toma, me tocó Tenga a mí tragedia. vivirla. Y a raíz de esto, em, he podido tener como mucho valor, mucha responsabilidad con personas que han pasado por un duelo, o que están pasando por un duelo, y poderle hablar de manera directa, de manera como lleno de esperanza en que primero para la persona que fallece, pues hay vida eterna, y segundo para el que está acá, que pueda encontrarle el sentido a lo que está viviendo, que es un dolor muy, muy, muy fuerte, pero que todos vamos a tener que pasar por ahí Así es. lastimosamente. Buena, Coqui, buena. Jen, te tengo una pregunta. No es una pregunta que yo tenga hacia ti, porque yo con el tiempo entendí la respuesta después de varias peleas con Dios, pero yo te la quiero hacer a ti porque yo creo que muchas personas, después de que viven un duelo, tienen esta pregunta y por no entender esta pregunta es que se pelean con Dios. Dios se llevó a Agustín. Uy, sí, qué fuerte, porque hay muchas personas que me dicen eso, ¿cómo te sientes con que Dios te haya llevado a Agustín? Y la respuesta que yo tengo es, yo no siento que Dios me haya quitado a mi hijo, yo siento que Dios me lo regaló 3 meses, porque a mí me costó mucho quedar embarazada de Agustín. eh, el pronóstico que él tenía por su enfermedad era que de pronto hasta no podía haber nacido y se había podido morir en la barriga, y yo lo tuve 3 meses, o sea, conmigo, y además cuando él murió, que nosotros dos hablábamos tanto del tema, tú me decías, no te preguntas por qué a ti. Esa pregunta también me la hace mucho. Y me acuerdo perfecto que un día te dije, si le pasó a la Virgen María, ¿por qué no me va a pasar a mí? Eh, yo no creo que Dios me haya quitado a Agustín. Dios hizo unas reglas de la naturaleza y estas cosas pasan. La vida se acaba y lo más certero que tenemos todos, y esto es una frase súper de cajón, pero súper real, es que todos nos vamos a morir, algunos antes que otros. Pero Dios no me ha quitado a Agustín. Y recuerdo algo que me dijiste que me impactó, pero como me impactó el entendimiento del concepto, y hoy en día lo entiendo mucho, y fue que me explicabas que no era culpa de Dios, o sea, que las enfermedades, Existieron. porque tú sabes que esto es muy, ¿no? Como, ¿dónde está Dios? Si hay guerras. Si hay guerra, ¿dónde está Dios? Si hay niños muriéndose de hambre, ¿dónde está Dios cuando pasan estas tragedias? Y tú me explicaste algo que a mí como que me quitó un velo y fue, Dios no es culpable de que miles de años antes ya comenzamos a comer comidas con preservativos, Total. y que se comenzaron a crear nuevas enfermedades y virus y cosas. ¿Qué culpa tiene Dios ahí? Y yo, para mí fue como, wow, o sea, Dios no se lleva a nadie. Y que hay un orden natural. Hay un orden Hay un natural. orden O sea, pero es que natural. tú separaste eso muy bien. Como Dios me lo dio y la llevada de Agustín, Dios no tuvo nada que ver ahí. Hay algo muy fuerte que a mí sí me confrontó durante mucho tiempo y es esa cita bíblica, con Biblia, de, de Jairo, que Jairo le dice a Jesús, si tú quieres puedes sanarla. Una vez la vimos de la misa y yo me saqué a llorar porque yo dije, ¿cómo será que Dios no quiso sanar a Agustín? Y al final, o ya después de, pues como el tiempo que ha pasado la muerte de Agustín, yo digo, obviamente yo hubiera querido que Dios lo sanara, como lo pensamos todos. Pero al final, hoy en día, yo entiendo que Agustín fue la forma que Dios utilizó para sanar mi corazón. Y es normal hacerse preguntas. O sea, yo muchas Claro. veces también le digo a Laura y a muchas personas que están iniciando el camino de fe, y está bien cuestionar a Dios. Pero y en ese cuestionamiento Dios, pero que en el cuestionamiento tú no te alejes de Dios, sino que hay momentos donde hay que permanecer al lado de Él. O sea, ya sea orando, ya sea en el silencio, y quedarse ahí, porque no todo el tiempo van a haber las respuestas inmediatas que uno se hace y que es normal como ser humano hacer eso. Yo les tengo una pregunta a los dos porque esto es más como hacia la vida de pareja. ¿Cómo se vive después? O sea, ¿cómo es la vida después de la muerte de un hijo? Uf, Bárbara. Depende, todo depende. Si uno quiere salir rápido en el buen sentido de
eso, o si uno quiere sanar, no salir rápido, si uno quiere sanar realmente, uno tiene que acercarse a Dios. Sí. Pero yo conozco gente y los mismos sacerdotes muchas veces quedan, digamos, sorprendidos con nuestro proceso porque dicen, o sea, conozco señoras que lloran todavía al marido que se murió, al hijo también, y llevan ya 10, 12 años. Cuestionando a Dios, hasta cuestionando a Ajá. Dios todavía. Sí, porque yo creo que uno va a llorar toda la vida, yo toda la vida voy a llorar por Claro, Agustín. pero, No es llorar como tal. pero nadie Ujú. dice, Jihan sigue llorando a usted. Ese no es el comentario. Porque eso no es. Porque esas lágrimas que hay de tristeza se convierten en palabras de esperanza Mm, a las Mm. personas. En Ok, cambio, hay sí. otra gente que... No me lo menciones, no puedo hablar de él. Exactamente. Quieren Entonces, como un luto eterno. sí, exacto, sí. exacto. No, el luto de ustedes fue wow. Entonces, Fue Además, transformador. arrancó además, el luto de ustedes arrancó, quiero recordarles, en una piscina, Sí. en el mar, y ahí fue donde ustedes Una vivieron. piscina en el mar. Ay, perdón, en un lugar donde había piscina y mar. Sí, en Punta Iguana. Ajá. En la piscina, en el mar literal. Mandándonos fotos en la soleadora, en el dolor más grande de la vida, y ustedes decidieron irse a pasar sus primeros días de luto en la playa. Los dos solos, a donde nos casamos. ¿no? a donde nos casamos, a rescatarnos. Porque es que además el duelo pone en jaque tu matrimonio. Porque una de las cosas que yo creo que es una gran tentación es echar culpas. Nosotros nos hubiéramos podido echar culpas de muchas cosas. Pues además culpas que ni siquiera existen. Pero hubiéramos podido enfrascarnos porque una de las cosas que el cerebro hace literalmente como mecanismo de defensa es decir, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a buscar una explicación a esto. Full tú. Y no hay explicación para lo que le pasó a Agustín. Y nuestro cerebro pudo haber intentado a capa de espada decir, es que fue porque tú hiciste, fue porque yo hice. Y Y eso eso no alarga pasó. el duelo, Y no, saben no que- entender el por qué. Y Claro. saben que me parece curioso que ustedes no estaban buscando respuestas, porque No. ustedes sabían que por fin iban a llegar. Porque hay personas que en estos momentos, aquí metiéndome un poco como en la parte espiritual, van y buscan respuestas en otros lados, creyendo que es el hijo que va a hablar, o es el marido que le va a seguir diciendo cosas, o sea, como que empiezan a abrir estas puertas espirituales en otros lados con mediums, que dicen estar hablando con su ser querido y ustedes demuestran que en la espera llegan las respuestas. Uf, total. Nosotros nunca esperamos entender el por qué rápido. Nosotros dejamos a Dios ser Dios y Él nos mostró no solamente el por qué, sino el para qué. Y eso es lo que termina sanando. ¿Y cuál es el por qué? ¿Y cuál es el para qué? Eh, Porque esas dos preguntas son las incógnitas que quedan y que la gente va bueno, eso lo decimos donde lo debe. en nuestro testimonio, por lo menos yo lo digo en el mío, ese la Y porque siempre es, casi siempre En privado. mujeres, Sí. a donde nos invitan, es en privado. El por qué es porque nosotros lo pedimos. Nosotros le pedimos a Dios un hijo sacerdote. Y se lo pedimos con tantas ganas y yo creo que Él vio que lo íbamos a necesitar tanto y que dijo, ok, yo le voy a dar algo más. Como ese meme o ese dibujo que sale Dios como con Sí, con un peluche oso. y un peluchito aquí, la niña con un peluchito pequeño y Dios Ajá, con un osote. Con unos, Te tengo algo exactamente, más grande a tu exactamente, entendimiento. justamente es eso. Nosotros lo pedimos, ese es el por qué. ¿Y el para qué? Y el para qué, ya Jehan lo dijo, para sanar nuestros corazones. Porque hay muchos temas que en el matrimonio tienen que sanarse para uno poder crecer y construir sobre eso, y construir sobre una roca sólida, y no sobre cimientos ahí Arenoso. arenosos, movedizos. Entonces, Agustín sanó nuestros corazones y sanó los corazones de nuestras familias también. Y hoy yo digo, si mi vida o si la vida de otro hijo mío va a traer tanto bien, yo entrego mi vida. Yo entrego mi vida. Porque el bien que generó, obviamente después de un tiempo, y que empezamos a unirnos como familia,
a orar en familia, a tener a Dios presente en todas nuestras decisiones como familia, no solamente familia de Solalí, sino Familia política. familia política, toda la gente alrededor, amigos cercanos, todo el bien que eso empieza a generar. Y los cambios de vida, ¿no? Claro, total. Todo el bien que eso empieza a generar. ¿Quién no quiere eso? O sea, ¿quién no quiere eso? Eh, entonces eso, ahí está el por qué y el para qué, clarísimo. Les tengo una última pregunta que, bueno, te la hago a ti, Ye. De tu experiencia, de lo que viviste, si tuvieras que escoger una cosa que hiciste, que hicieron como pareja, que le puedan aconsejar a una pareja que en este momento esté pasando por un duelo reciente o lejano de ella, ¿qué les dirían? Yo les diría que trasciendan el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que cojan ese dolor que uno tiene, el dolor lo cambia todo en la vida, y lo pongan al servicio de la sociedad. El ser humano es social por naturaleza. Y cuando nosotros vivimos solo para nosotros y vivimos solamente pensando en nosotros, que es lo que hoy en día está pasando mucho, empieza nuestro cerebro a chocar porque algo nos está faltando. Pongan ese dolor al servicio de la comunidad y fíjense que los grandes testimonios de duelos súper gestionados son personas que terminan creando o una super fundación o creando un libro, o porque pusieron ese dolor a que los otros aprendan del dolor y hagan como florecer eso que vivieron. Ese sería mi gran consejo. Mi gran consejo sería no hacer esto solo. Pedirle a Dios que los acompañe, que les empiece a poner las personas indicadas. Y lo que siempre digo, abrir el corazón, abrir los ojos ante esas respuestas, porque no hay una oración en el cielo que no sea escuchada y que tampoco quede sin respuesta. Entonces, esto no lo puede sanar el hombre solo, esto no lo puede sanar el deporte solamente, esto no lo puede sanar los medicamentos solamente, La el terapia. psicólogo solamente. Esto es un conjunto de cosas, pero que en el centro, y aunque suene lo más cliché del mundo, en el centro tiene que estar Dios haciendo girar absolutamente todas las cosas en la vida de... Y yo quiero añadir un poco al final de esto, como ir volviendo como un poco a la parte de lo que nos enseña Dios de esto, y es que, y se lo escuché el Papa Francisco en una de sus, creo que en el video que hizo con varios jóvenes, que una niña le pregunta algo como ¿dónde está Dios en los momentos difíciles? Y el Papa Francisco le dice a ella que cuando tú tienes una fe verdadera, que eso es lo que de cierta forma uno cree tener, tu fe va a ser probada. La fe verdadera siempre va a ser probada. Y es clave que cuando es probada, tú sepas que hay un Dios que también vivió eso y que fue probado en muchos diferentes contextos, y que al final la promesa que hay detrás de la palabra de Dios y del plan de Dios se cumple. Pero que la fe, cuando es auténtica, va a ser probada. Y muchas veces la gente se asusta con esto, como "Entonces no me sirva de uno", sino que, o sea, que este es el camino de fe. No es un camino de vista, sino es un camino de caminar de una palabra, de un plan mayor que no es el nuestro. Y hoy quiero que me pasen esa fotico que está allá abajo, allá al lado del televisor, abajo a la izquierda, allá a lo último, La que está más escondida por eso. abajo. esa. Y que la que está metida en el piso. La que tiene polvo, esa es la que está sucia. Esta foto es una foto Hazle ahí close up, Jesús, por que ustedes nos regalaron. Creo que fueron La- ustedes, sí. Sí, Sí. Cámara me lo tres. regalaron. Me Y lo regalaron a mí en mi te lo regalaron a ti, cumpleaños. y esta fue la foto, la última vez que vi a Agustín, de las pocas veces que lo vimos y que salió a la calle. Y fue la única vez que creo que lo vi, La única. y fue ese momento especial que queda en el recuerdo de nuestros corazones, porque literal este santo vino Así es. a cambiar y a transformar vidas. Así Y es. Y nos quedamos con eso que nos lo enseñaron ustedes, nos quedamos con que no fue que
Dios se lo llevó, sino que Dios nos lo prestó por un tiempito. Total. Y Estábamos emocionados, o sea, era la felicidad de estar con él cada momento. Agustín hizo que 3 meses parecieran Años. años. y mira, y tú tienes algo con la mirada de él, que mira donde tiene la mirada, como que Siempre. veía, que tú decías que él siempre estaba. Sí, él siempre Mirando al miraba cielo. como así al cielo. Mirando al cielo Así siempre. que, oigan, bueno, no, amigos, queremos darles las gracias primero que todo por permitirnos caminar con ustedes este camino, porque nunca nos cerraron las puertas, ustedes vieron un duelo donde permitieron que las personas alrededor de ustedes aprendieran sobre una forma sana de vivir un duelo. De verdad que yo les quiero dar las gracias a eso porque me servirá a mí para algún día. Como dices tú, todos viviremos esto desde algún Todos, lugar. sí. Y quiero darles las gracias porque han hecho florecer esta historia, han permitido que muchas personas vivan su duelo de una forma diferente, han permitido que muchos cambiemos la forma en la que nos relacionábamos con un Dios transaccional, un Dios que tú le das y Él te da de regreso, ese Dios que nos dicen que no abandona, pero que no lo entendemos. Así que con este capítulo tan especial, diría que el más especial de todos, terminamos nuestra primera temporada de Los Profundos. Y bueno, quiero darle las gracias a todos los que han estado viéndonos, a todos los que han estado compartiendo este podcast. De verdad que es con el corazón más grande del mundo, del tamaño de Agustín. Y ahí cabemos todos. vamos a ver Corazón grandote. un corazón gigante y vamos a ver de aquí en adelante qué permite Dios. Este podcast lo permitió Dios, es de Él y hasta donde Él permita. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Suscríbanse en nuestro YouTube, síganos en nuestras cuentas en Instagram y estén muy atentos porque muy pronto saldrá la segunda temporada de Los Profundos. O sea, y sí si va a ver, quieren, porque la verdad es lo que no sabía. Bueno, no sabemos lo que Dios quiere. Lo que Dios quiera. Como decimos, pongámoslo en oración. bueno, pongámoslo en oración y ustedes pongan sus comentarios abajo en este video sobre qué otros temas quieren que hablemos Sí, sí. para poder organizarlo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.